Practicando una mirada retrospectiva sobre parte de la historia de la política argentina en general y del justicialismo santafesino en particular, partiendo desde nuestros días y llegando hasta el inicio mismo del último retorno al sistema democrático, nos encontramos con una serie de importantes referentes nacionales y provinciales. Pero aún siendo así, necesariamente tenemos que remitirnos a la figura de un verdadero dirigente del peronismo de Santa Fe que supo dejar el camino marcado a través de una huella indeleble, la cual no solo identifica verdaderamente sus auténticas convicciones, sino que, además, refleja su clara conducta y su trayectoria ejemplar. Todos estos atributos, tanto personales como políticos, tienen nombre y apellido: Ángel Pascuto. Hijo de don Pío Pascuto y de doña Teresa Guerín, el compañero Pascuto nació en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, el 19 de diciembre del año 1931, constituyéndose así en el primer eslabón argentino, descendiente de una familia de inmigrantes italianos, quienes, provenientes de la región de Udine, habían arribado a nuestro país a principios de ese mismo año, trayendo también junto a ellos a las dos hermanas mayores, Asunta y Ángela. Para mí los días domingos es un día Ángel Pascuto, porque todos los domingos salíamos a desayunar a un bar que está, no sé si todavía se encuentra atrás de los tribunales, que se llama Quórum. Bueno, y teníamos largas charlas. Siempre escuchábamos tango y me enseñaba el significado del lunfardo del tango. Tu sombra junto a la mía y la luz del sol, pintando la fantasía de un día feliz. Lo más importante que él me dejó son valores. Me enseñó a ser una persona honesta, me enseñó a jamás mentir, odiaba que le mienta, a valorar el trabajo desde muy chica, por la situación que él vivió, entonces tenía por su trabajo un gran respeto y eso es lo que me transmitió. Algo que tengo grabado también en la memoria es el paso firme, sus pasos cuando llegaba al despacho de la legislatura, que en el piso de arriba tiene el piso es de madera, escucharlo. Yo le decía que parecía que venía un militar, un jefe militar por su paso firme. Y recuerdo toda la cantidad de gente esperándolo afuera, y él atendía uno por uno, a todos. Todos se iban con una solución de ahí. Un día yo lo estaba esperando en su despacho y en esa época yo iba a una academia que se llamaba Pitman a aprender a escribir a máquina. Y estaba en la máquina de escribir que había ahí, escribiendo, ¿no es cierto? Y él llegó en silencio, se paró atrás mío y cuando lo miro me dice: escribí bien porque si no te voy a cortar el culo con un sable. Hay dos tangos que eran los preferidos de él. Uno que se llama Trenzas y otro Desencuentro. Creo que todas las veces que salimos a pasear, yo escuché ese tango junto a él. Él vivió en campaña, siempre, nunca paró de laburar. Le dedicó mucho tiempo de su vida
a su trabajo. En algunos de los paseos que hicimos, fuimos a la plaza que está enfrente de la Casa de Gobierno, y había en una de las ventanas había luz, estaba prendida la luz, y él me decía: mirá, ahí debe estar el turco laburando ahora. Realmente me siento orgullosa de llevar el apellido Pascuto. Creo que mi viejo lo dejó bien parado. Me lo demuestra la gente cuando tengo que decir mi nombre, porque todos tienen un buen recuerdo de él. Y creo que los santafesinos y los argentinos nos merecemos muchos Pascutos. Fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. En sus primeros años de vida, Ángel tuvo que tropezar con una infancia muy pobre. Fue entonces cuando su padre decidió inscribirlo en la escuela militar, dado que en la casa ya no alcanzaba para darle de comer a la familia entera. Así, y esforzándose permanentemente desde muy chico, cursó la escuela primaria en la ciudad de San Francisco para pasar posteriormente al nivel secundario en la Escuela de Suboficiales Mecánicos Teniente Coronel Fray Luis Beltrán, donde recibió el título de Cabo Primero Mecánico Motorista. Me acuerdo cuando íbamos a jugar a las bochas, él jugaba, yo lo iba a ver, yo era chiquito, me llevaba con mi primo. Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de espera. Mi abuelo le hemos pasado unos muy lindos momentos, que siempre yo digo que fue una lástima que él haya fallecido a tan temprana edad para mí, porque no pude conocerlo bien en el sentido de que él fue político y él hoy en día me podría dejar un montón de enseñanzas que yo la escucho de los compañeros de él y familiares míos. Eso es algo que siempre pienso. Me buscaba a la escuela mi abuelo y en el camino me llevaba siempre a tomar un café o algo a Baviera. Salíamos del Baviera y íbamos por Boulevard, y cuando nos poníamos delante del semáforo me decía a cuántos segundos se iba a poner en verde, me lo señalaba con los dedos. Decía 5, 4, y en el momento que se termina el recuento, avanzábamos. Nunca me recuerdo cuántos segundos eran, pero algo que me acuerdo bien, la señal de los dedos. Y después me llevaba a la casa de él y llegaba mi viejo, tomábamos unos mates y charlaban con él, de política más que nada, y de Colón. Siempre dentro de las filas militares, Ángel Pascuto continuó sin pausas su formación no solo humana, sino también intelectual. Pero al llegar el año 1955, teniendo solo 24 años de edad, y debido a su reconocida condición de militante peronista, las autoridades militares de ese entonces lo obligaron de modo compulsivo para que tuviera que jubilarse anticipadamente del ejército argentino, y cuando recién había alcanzado el rango de sargento ayudante. A partir de esa circunstancia, ya fuera del ejército, Pascuto debió volver a remar contra la corriente, debiendo recalar por un tiempo trabajando como vendedor en un carro de verduras. Pero más allá de todas las dificultades que debía sortear a diario, de ahí en adelante, el destino le abriría en el horizonte de su camino una nueva senda, de alguna manera ya delineada desde muy joven por su profunda admiración hacia la figura del general Perón, lo cual, en cierto modo, también marcó el inicio de su compromiso militante dentro del seno del Partido Justicialista.
Claro que los difíciles tiempos vividos en la Argentina tras el derrocamiento de Perón iban a terminar derivando en un tremendo pase de facturas a esa militancia comprometida, siempre basada en sus sólidas convicciones, pero que finalmente le traerían como consecuencia tener que caer como preso político en la cárcel de Coronda. Toda aquella dura experiencia no hizo otra cosa que retemplar el ánimo y el espíritu militante de quien, ya por ese entonces, se perfilaba como un dirigente con claro liderazgo político, no solo entre sus compañeros de lucha, sino además entre la mayoría de sus contemporáneos. A pesar de toda aquella triste experiencia vivida en la cárcel de Coronda, la fortaleza de su firme personalidad se vio multiplicada. Y una vez superada esa etapa de la prisión, Ángel Pascuto comenzó a dividir su tiempo en dos partes. Por un lado, para poder dedicarle horas a su vida de militancia y por otro, para afianzar su trabajo tanto en la empresa DKB como también en la Fiat, lugar este último donde llegó a alcanzar el cargo de jefe de planta. La vida transcurría con normalidad, pero una vez más, otro capítulo adverso se presentaría de manera imprevista en su vida. Al cerrar la fábrica donde trabajaba, los vientos volvieron a soplar en sentido opuesto no solo para él, sino también para toda su familia. Esta vez, siempre en base al fruto de su esfuerzo y a la vasta experiencia obtenida en su paso por la Fiat, decide empezar con su propio taller situado en Recreo y acompañado por su amigo Farina, conocido como el Gringo Negro, abre el local denominado Maquinados Santa Fe, un lugar en el que muchos de quienes fueron sus operarios aún lo recuerdan con gran cariño y admiración, valorando el cumplimiento y el respeto que don Ángel les brindó constantemente hasta el momento mismo en que se vio obligado a tener que cerrar definitivamente las puertas de aquel recordado taller. No obstante los contratiempos de aquel momento, el andar del compañero Pascuto ya no se detendría. Y fue así entonces como alrededor del año 1973, en el marco del gobierno de Carlos Silvestre Beñis y accediendo a una iniciativa del entonces senador nacional Afrio Penici, decide aceptar la responsabilidad política de asumir el cargo de director de Bienestar Social, habiendo desarrollado su gestión en el antiguo edificio que hoy aún se levanta en la tradicional esquina de Boulevard Gálvez y Güemes. Pero el paso del tiempo iba a determinar que la carrera de obstáculos aún no estaba concluida. Al llegar el mes de marzo del año 1977, y cuando la dictadura militar arreciaba en todas partes, encargándose de perseguir y de castigar de manera nefasta a cuanto militante político ocupara cargos relacionados con el gobierno del general Perón, Ángel Pascuto fue detenido y llevado preso a la comisaría tercera de la ciudad de Santa Fe, lugar donde otra vez estuvo privado de su libertad hasta el mes de noviembre de ese mismo año. Esta nueva circunstancia de prisión que le tocaba enfrentar nunca logró hacerle abandonar su sentido militante, ni mucho menos la firmeza de su pensamiento, como siempre sustentado en la claridad de sus principios, los que demostraba de modo permanente en su vocación solidaria de toda la vida, como siempre a favor por la causa de los que menos tienen. El Gringo toma contacto en una oportunidad conmigo, en el año, no me acuerdo bien, pero debe haber sido 77, 78.
cuando es apresado en su domicilio por fuerzas de operaciones por su anterior mandato como ministro de Acción Social de la provincia, del gobierno de la provincia, para una posible investigación. Me encontraba casualmente de turno esa noche cuando llega este grupo de tareas y traen a un señor encapuchado, que yo no lo conocía, y me lo dejan, como estaba a cargo de la guardia, a cargo mío, para que lo guarde en un calabozo, lo ponga a resguardo y lo tengamos en la dependencia. Pascuto demostró ser un caballero, se comportó pero muy bien, recibió todas las atenciones de todo el personal policial de la dependencia, las mejores, porque se lo merecía. Era buena persona, era una persona muy noble y a la vez muy colaborador y conocedor de las necesidades de las dependencias policiales. Tanto es así que yo creo que todavía hoy existen en la dependencia un baño completo azulejado para el personal, y para los presos hizo colocar hasta agua caliente. Puso unos buenos bancos en la sala de espera, que todavía están hoy, esos están. Arregló la oficina de guardia, la parte externa hizo arreglar de la comisaría, hizo hacer cantero, con luminarias, con plantas, con todo. Quedó muy lindo todo. Pero estuvo 8 meses con nosotros. Bueno, yo lo que puedo relatar de la situación de Pascuto en la comisaría, gracias a Dios, un día se escapó de antes se hacía imaginaria, en la parte externa de la dependencia, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo de quién fue. Se le escapó un disparo de la ametralladora y justo donde estaba Pascuto pegó arriba, donde él había estado hacía unos momentos, pues me lo manifestó él. Yo sé que yo estaba sentado en el mismo lugar donde impactó el proyectil. Solo que como estaba medio con sueño me recosté y pasó por arriba mío. O sea que no lo mataron. ¿De qué? Una vez que salió en libertad, me dio trabajo en Maquinado Santa Fe, me puso de jefe personal de la empresa, porque no era un tallercito, era una empresa grandísima. Ahí se hacían las partes de las autopartes de los tractores Fiat. Se hacía todo ahí, se doblaban las chapas, se soldaban, todo, y era una fábrica grande, había 120 obreros. No era un tallercito como algunos dijeron que tenía. Estábamos todos los días juntos, almorzamos juntos. Una buena persona, le digo. Lástima que no hay políticos así en estos momentos. Terminando la oscura noche de la dictadura militar y al volver por fin la democracia, Pascuto fue elegido senador provincial por el departamento La Capital entre 1983 y 1987 durante la gobernación de José María Bernet. Pascuto tenía una particularidad. Pascuto no exigía aquello que él no fuera capaz de enseñar una vez a realizar, primero. Segundo, tenía una cultura del trabajo y de la responsabilidad en cuanto a la gestión, a la resolución de los problemas que contagiaba. Él tenía un talento muy especial, muy natural en él. Era líder, sabía conducir y tenía ese signo distintivo del que es realmente sensible frente a la cantidad impresionante de problemas y de cosas que aquejaban a la gente, que en aquel momento, donde no había, durante tantos años,
desde el 76 al 83, nadie le dio la respuesta. Las razones, como dice Martín Fierro, las razones de los pobres eran campanas de palo en aquellos tiempos. Realmente el trabajo de Pascuto fue encomiable, lo he distinguido siempre por ser un hombre de muchos recursos de gestión, recursos de tomar decisiones y de hacerse entender no solamente por sus pares, sino también por otros hombres que desarrollaban actividad política. Era un hombre que persuadía, pero también tenía autoridad. Pascuto es autor de 2 escuelas secundarias, autor de la ley para la creación de 2 escuelas secundarias que hoy están en funcionamiento, que han avanzado muchísimo. La escuela secundaria de La Pelada y la escuela secundaria de Grutli. Comedores escolares, jardines de infantes a lo largo de ese territorio de las colonias, por lo menos en lo que a mí concierne, porque yo milito en ese ámbito, ¿no? Él era un muchacho que sintió y vivió la adversidad, sintió y vivió lo que era la necesidad, y por eso cuando el movimiento nacional peronista irrumpe en aquel 17 de octubre, él es un protagonista, sin duda, como tantos otros de su generación. Por eso elige un lugar y es soldado, y por eso luego de todo lo que fue pasando en el 55, en el 56 y después, siempre lo encontró dispuesto. Siempre estuvo en lograr y en consolidar aquello que para él era la patria justa, libre y soberana. No quería, no le gustaban las cosas que solamente fueran dádivas. A él le gustaba mucho el esfuerzo, el ver el esfuerzo y la superación en la gente. Alentaba mucho en ese sentido. Continuando con su activa vida política entre 1987 y 1999, Ángel Pascuto fue elegido en 3 periodos consecutivos como diputado provincial. Hablar de Ángel Pascuto es hablar de la esencia del peronismo, por lo menos los santafesinos, la gente de Santa Fe, inclusive de la provincia. Un dirigente conocido y reconocido, sobre todo por su militancia, la expresión viva de la militancia peronista. Él tenía su agrupación la 17 de octubre y yo tenía la mía en la Quinta, que era el Centro de la Comunidad Organizada. Y sumamos las 2 agrupaciones y hicimos una lista aparte, que fue la famosa lista 14, que triunfó en la interna de aquel entonces, ¿no es cierto?, dentro de la seccional. O sea, teníamos una relación muy fluida con Ángel en ese sentido. Y él terminó siendo, en el gobierno ya de Bernet, con Martínez de vice, el senador por la capital. Yo recuerdo que trabajamos juntos, sacamos una ley muy importante, que es una reivindicación en ese sentido entre el justicialismo, que fue derogar las jubilaciones de privilegio. Lo quiero señalar porque charlando nos pusimos de acuerdo y yo le llevé al gobernador, ¿no es cierto?, la inquietud, y la firmó Bernet, la apoyó Pascuto del Senado, y desde entonces no hay jubilaciones de privilegio, que lo había hecho en los últimos tiempos el proceso de reorganización nacional en la provincia, con lo cual desapareció eso que lógicamente no era lo correcto en ese sentido. Ya durante el gobierno de Bernet y el ministerio mío después, nos bifurcamos, digamos así, en el quehacer de la política interna dentro del PJ. En ningún momento nos enemistamos, ni dejamos de charlar y de conversar, porque él terminó de alguna manera junto al doctor Cariñano, que era el presidente del partido. Yo estaba en el gobierno con Bernet, Raúl fue precandidato a gobernador por una de las listas, que se llamó Restauración Peronista y que se la puso Ángel Pascuto ese nombre.
lo que hace a mí, encabecé la otra lista que se llamaba el Frente para la Victoria, justamente, que triunfamos sobre la lista de Cariñano. Ya anteriormente, Pascuto había tomado esa postura en la otra elección interna del partido, a 2 años del gobierno de Bernet, acompañándolo a Rubeo en ese sentido. O sea, hubo una diversificación en el sentido, nosotros caminamos por un lado, él caminaba por el otro, pero vuelvo a decir que tomar mate, charlar, conversar de política, porque lo que llevamos adentro por sobre todas las cosas era nuestro acervo justicialista y peronista. Digamos que Pascuto era un peronista vertical, leal a Perón, a la doctrina, acompañó a Isabel hasta que la derrocaron. En ese sentido no había medias tintas desde ningún punto de vista en ese aspecto, en el aspecto ideológico, doctrinario, que le valió muchos enfrentamientos y otra serie de cosas. Durante mi gobierno, yo recuerdo, sobre el final de mi gobierno, que el compañero Ángel Pascuto promovió una ley que terminó llamándose la Ley Pascuto, sobre la participación comunitaria y la descentralización hospitalaria de nuestros grandes hospitales, con los recursos de la lotería de la provincia. Un hecho positivo que yo lo apoyé inmediatamente y que luego siguió funcionando hasta la actualidad en ese sentido. Finalmente, en su tercer y último periodo como diputado provincial, entre 1995 y 1999, durante la gobernación de Jorge Alberto Obeid, Ángel Pascuto no pudo desarrollar con normalidad ni plenitud su trabajo político y legislativo debido a que tuvo que sobrellevar serios problemas de salud, los cuales incluso motivaron que tuvieran que asistirlo en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. Ángel Pascuto, el gringo Pascuto para los que éramos su amigo, era un hombre que pertenecía a una generación, la que venía antes que la nuestra en el peronismo, yo diría la generación de los fundadores del peronismo, desde el año 45 en adelante, una generación que incluye entre otros, además de a Pascuto, en esta provincia, en esta ciudad fundamentalmente, a Virgilio Viglieca, a Afrio Penisi, que fue muchos años secretario de la UOM, a Oscar Drunday, a Cecilio Mafucci, todos hombres de mucho valor y que formaron parte fundamental en lo que fue la fundación del peronismo en Santa Fe. Son los prohombres del peronismo. Y a ellos les ocupa una responsabilidad muy grande porque no solo participaron de actividades del primer gobierno y el segundo gobierno del general Perón, sino que después formaron parte de la resistencia peronista, ese movimiento glorioso que significó dar presencia al peronismo, mantenerlo vivo desde los gremios, desde la clandestinidad, para así llegar hasta el año 62, cuando se firman los acuerdos entre Perón y Frondizi y se distiende esa feroz represión que se había dado en la época del peronismo. 10 años más tarde, allá por la década del 70, terminando la década del 60, yo llego a Santa Fe, comienzo a militar en la Juventud Peronista y en esa circunstancia lo conozco a Pascuto y a todos los hombres que mencionaba antes. En realidad en aquella época militábamos en fracciones políticas distintas. El gringo Pascuto estaba en una posición más tradicional ligada a los hombres de la fundación del peronismo. Nosotros éramos los transgresores, éramos la juventud de los años 70, lo cual nos traía también conflictos. Yo hay una anécdota que siempre me acuerdo. Allá por el año 72 o 73 se interviene el Partido Justicialista de Santa Fe, se lo nombra interventor del partido a Oscar Lamberto, el diputado, y no se nos ocurrió mejor cosa que comenzar a intervenir todas las unidades básicas.
Entre ellas le intervinimos la unidad básica Gringo Pascuto, que estaba ahí en Freire, pasando General López al fondo. No me acuerdo si era la segunda o la cuarta. Bueno, el escándalo que armó casi nos mata, pero nos quedamos con la unidad básica. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Eran los signos de la época. Pero más allá de esos chisporroteos que teníamos por ahí, fuimos solidificando una amistad por el peronismo y además por lo que significaba la lucha contra las dictaduras militares. Nos solidarizábamos entre nosotros, con todos los hombres que mencionaba al principio y con Ángel en particular, llegamos a tener una relación de cariño muy grande. Después de pasada la dictadura militar, cuando vuelve la democracia en épocas de Cámpora y de Perón, ya trabajábamos juntos. Terminada la dictadura militar de Videla y sus secuaces, comenzamos a trabajar en la misma línea política aquí en Santa Fe, a tal punto que hay una anécdota que no sé si todos la recordarán. Yo fui secretario general de la departamental y quien me propuso para ser secretario general de la departamental fue Ángel Pascuto, porque decía que yo tenía las condiciones, reconocía mis méritos de militancia en el peronismo. Bueno, fui de secretario general de la departamental y ahí se abrió la segunda etapa de mi vida política, que es la que llega hasta el día de hoy. De manera que, además hay una cosa que no quiero olvidarme también, y es la labor de Ángel Pascuto como legislador. Esto ya tiene que ver con la época que yo era gobernador o que yo era intendente, fundamentalmente cuando fui gobernador y él era legislador. La provincia de Santa Fe debe a Pascuto legislaciones de avanzada. La descentralización del sistema de salud, conocido como la Ley Pascuto, es mérito de su pluma y de sus esfuerzos para llevarla adelante y transformarla en una realidad. El tema de la apertura de los registros de los escribanos, que sacó el tema de la profesión de escribano de pocas manos, que la manejaba una élite prácticamente, y la amplió a muchos otros profesionales. Son cosas muy importantes, de manera que la impronta de Pascuto está en el peronismo, está en su tarea de legislador, está como militante y está como amigo. Yo creo que son sobrados los méritos entonces, y yo felicito a los que han decidido organizar este homenaje, porque son sobrados los méritos como para recordarlo a él y a toda una generación de hombres y mujeres. No me quiero olvidar de la Pepa Alegre, que también formaba parte de esa generación, de Lisa Angelini. Son parte de los hombres y mujeres que hicieron que el peronismo sea lo grande que es en esta provincia. Como decíamos al principio, el paso del tiempo no ha borrado en absoluto la huella que Ángel Pascuto ha dejado para siempre en el corazón de los santafesinos. No caben dudas de que ha sido un dirigente con mayúsculas, un digno soldado de Perón, que con su prédica militaba cada día y en todas partes las esperanzas y las banderas enarboladas por el movimiento nacional peronista. La grandeza de aquel gringo, nacido en Argentina con sangre italiana y arraigado en Santa Fe, tendría que verse reflejada en no pocos dirigentes y gobernantes que hoy, con una notable dosis de audacia, pretenden llevar adelante el ejercicio de la política tan solo repitiendo de memoria algunas consignas de Perón y Eva Perón. Aquellos que tuvimos la oportunidad y la suerte de haberlo conocido a don Ángel, lo seguiremos recordando como un gran amigo y compañero, merecedor de nuestro reconocimiento, afecto, respeto y admiración. Por habernos enseñado tanto, por habernos conducido, porque estuvo continuamente a nuestro lado, por estar siempre atento y dispuesto a brindarle una mano a quien lo necesitaba, sin que le importaran las diferencias políticas, simplemente abocado al servicio y a las necesidades de la gente, comprendiendo nuestras preocupaciones como militantes, dándonos su palabra certera en todo momento errático, de duda o vacilación, teniendo la capacidad propia de tratar a todos por igual. Solo aquellos verdaderamente grandes como él lo fue, saben ponerse de la misma forma tanto el traje de dirigente como las zapatillas del militante.